En los días finales surgirán predicadores que alentarán a sus seguidores a adoptar la marca de la bestia. Esta marca es vista como el primer indicio del fin de los tiempos, un concepto al que Jesús hizo referencia en Mateo 24:4 al hablar sobre el engaño. Más adelante, en el versículo 11, Jesús reiteró la importancia de estar alerta frente al engaño. Para enfatizar aún más en este punto, en los versículos 23 y 25, Jesús advirtió que surgirían falsos cristos y falsos profetas que realizarían impresionantes señales y milagros con el propósito de engañar incluso a los más devotos. Este nivel de engaño sería tan alto que, si fuera posible, engañarían hasta a los elegidos. Jesús reiteró estas advertencias para recalcar la gravedad del engaño que ocurriría en los últimos días. En la actualidad, el significativo engaño presente en los lugares de adoración cristiana es un recordatorio de las profecías de Jesús sobre los últimos días. Las Escrituras indican que después del rapto se desencadenará la gran tribulación, marcando el inicio de un periodo de intensa dificultad. El anticristo central en este escenario se elevará al punto de ser adorado como un dios terrenal. Apocalipsis 13, versículo 16-17, describe cómo forzará a todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, a aceptar una marca en la mano derecha o en la frente, sin la cual no podrán comprar ni vender. Los ángeles del Señor advertirán a las personas contra aceptar esta marca debido a sus consecuencias eternas. Apocalipsis 14, versículo 9 al 10, detalla que aquellos que adoren a la bestia y reciban su marca enfrentarán la ira de Dios. Esta es una advertencia clara sobre las repercusiones espirituales de ceder ante el engaño y la presión económica de adoptar la marca de la bestia. La ira de Dios se vierte sin mezcla en la copa de su ira, y aquellos que toman la marca de la bestia serán atormentados con fuego y azufre en la presencia de los santos ángeles y del Cordero. Esta advertencia es de gran importancia. En los últimos días habrá predicadores que animarán a sus seguidores a adoptar la marca de la bestia. Tomar esta marca implica una asociación eterna con el diablo, y aquellos que la tengan sufrirán la ira divina de manera perpetua. Es esencial comprender que algunos líderes eclesiásticos en la actualidad pueden estar influenciados por las tendencias mundanas. Algunas iglesias se conforman con las normas de la sociedad en lugar de aferrarse a los valores bíblicos. Como creyentes, es fundamental ser críticos y precavidos en la relación a predicadores y comunidades que adoptan las formas del mundo y sus valores cambiantes. Abrazar el mundo implica seguir las normas y las ideologías de la cultura secular, en lugar de adherirse a los principios bíblicos. Algunos líderes eclesiásticos pueden comprender la verdad de la Biblia en busca de popularidad o para evitar confrontaciones. Sin embargo, las normas sociales son efímeras, mientras que la palabra de Dios es constante y eterna. La visión de Dios sobre el pecado no cambia, y los creyentes deben ser cautelosos con aquellos que evitan tratar el tema del pecado en sus enseñanzas. La Biblia es la máxima autoridad para los creyentes y proporciona dirección para una vida centrada en Cristo. Cuando las iglesias o los predicadores se desvían de las enseñanzas bíblicas para abrazar visiones mundanas, pueden causar confusión espiritual y moral entre los fieles. Mantenerse arraigado en la palabra de Dios es esencial para evitar estas desviaciones y vivir una vida cristiana auténtica. No debes sentirte cómodo en tu pecado, ya que la justicia y la santidad siguen siendo requisitos fundamentales. Es esencial evitar a los predicadores que son populares y queridos por el mundo. En Juan 15, versículo 19-21, se nos recuerda que si pertenecemos al mundo, el mundo nos amaría, pero como seguidores de Cristo somos elegidos y apartados del mundo, lo que puede generar rechazo. Jesús advierte que, al igual que lo persiguieron a él, también pueden perseguir a sus seguidores debido a su enseñanza. Un aspecto crucial es examinar el fruto que una iglesia o un predicador produce. Jesús resaltó la importancia de identificar a los falsos profetas por sus acciones en Mateo 7:15, versículo 20. Si las enseñanzas conducen a inmoralidad, división o se centran en la prosperidad material en lugar de en el crecimiento espiritual, deberían levantarse banderas rojas. Una comunidad cristiana auténtica debe fomentar el amor, la unidad y el crecimiento espiritual entre sus miembros, en lugar de satisfacer los deseos mundanos. Los cristianos deben ser cautelosos con las iglesias o predicadores que comprometan las verdades bíblicas para atraer a una audiencia más amplia. Aunque es importante acercarse al mundo, comprender las doctrinas fundamentales o diluir el mensaje del evangelio para evitar ofender puede llevar a una fe distorsionada. El apóstol Pablo advirtió en Gálatas 1:8-9 sobre la seriedad de predicar un evangelio diferente.
El cristianismo genuino desafía los valores mundanos y llama al arrepentimiento y la fe en Cristo, a menudo contradiciendo lo que la sociedad acepta. La Biblia nos alerta sobre una época en la que la sociedad podría aceptar la marca del anticristo. Debido a esto es posible que algunas iglesias y líderes también acepten esta marca. Debemos estar atentos a cómo el espíritu del anticristo puede estar influyendo en algunas iglesias en la actualidad, y como creyentes debemos ser conscientes y vigilantes en cuanto a las desviaciones de las enseñanzas bíblicas. Indudablemente, así como existe el Espíritu Santo, también está presente en este mundo un espíritu conocido como el espíritu anticristo. Si una iglesia no es guiada por el Espíritu Santo de Dios, es posible que esté siendo influenciada por el espíritu del anticristo. Algunas iglesias están dominadas por este espíritu y es evidente cuando dejan de obedecer las enseñanzas de Dios para conformarse en las últimas tendencias. Existen iglesias que han adoptado la visión de la universalidad de la salvación, predicando que Jesús no es una forma de llegar a Dios Padre. En lugar de presentar a Jesucristo como el único camino, afirman que hay múltiples caminos hacia Dios. Esto refleja el intento del espíritu anticristo de degradar la exclusividad de Jesús como el camino hacia Dios. Históricamente, las personas han tergiversado las escrituras para justificar sus pecados y deseos. No cabe duda de que algunos manipularán pasajes bíblicos para respaldar sus afirmaciones y confundir a sus congregaciones. Durante el reinado del anticristo, habrá predicadores que respaldarán la marca de la bestia utilizando pasajes bíblicos retorcidos. Por ejemplo, podrían citar Romanos 13:1, versículo 2, que habla sobre el someterse a las autoridades para alentar a las personas a aceptar la marca como un acto de sumisión al gobierno mundial. Es importante recordar que Satanás mismo usó las escrituras para intentar engañar a Jesús, torciendo su significado. Por lo tanto, es crucial que los creyentes sean discernientes y estén arraigados en una comprensión sólida de la palabra de Dios para no caer en la trampa de interpretaciones erróneas y enseñanzas distorsionadas que pueden surgir en los últimos días. Los falsos maestros y profetas tienen la habilidad de utilizar las escrituras para respaldar sus intereses personales y engañar a otros. Pueden torcer la interpretación de la Biblia para que encaje con sus deseos y pecados. El falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis es conocido por realizar señales y maravillas engañosas. En Apocalipsis 19:20 se relata cómo el falso profeta engañó a aquellos que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. En los últimos días habrá muchos falsos profetas operando bajo la influencia del espíritu del anticristo. Estos falsos profetas tienen la capacidad de trabajar para el anticristo y promover su engaño. Por eso, los creyentes deben poner a prueba los espíritus y discernir la verdad de la falsedad. La Biblia advierte en Juan 1:4-1 que no debemos creer en todos los espíritus, sino que debemos probarlos para saber si son de Dios. En esta época de gran engaño es crucial prestar atención a las señales y confrontar el liderazgo de una iglesia si parece estar siguiendo los valores de la cultura en lugar de los principios fundamentales de la Biblia. La palabra de Dios debe ser nuestra guía y no debemos ceder ante las opiniones humanas o las enseñanzas que contradicen la palabra. Los creyentes deben anclarse en la palabra de Dios para entender lo que la Biblia dice sobre cada asunto. No deben ser influenciados por el desprecio de los hombres ni dejarse llevar por engaños. En lugar de eso, deben mantener la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, y seguir su ejemplo en todas las circunstancias.